textos bíblicos, no lo vamos a leer todo para que lo tengáis y podáis luego revisarlo en casa o seguirlo mientras estoy compartiendo. Pero la semana pasada hablamos sobre qué es el Evangelio y cuál es el contenido de este mensaje, ¿no? El contenido del mensaje del Evangelio. Veíamos que en una iglesia saludable se predica el Evangelio y que este mensaje, el Evangelio, incluye hablar del pecado y de sus consecuencias, hablar de la necesidad de arrepentimiento, ¿vale? Como hemos estado hablando hoy, ¿no? También hablar de la salvación por medio de la fe en Jesús, su muerte y resurrección, y de la esperanza de una nueva vida que comienza aquí, pero que tiene repercusiones eternas, ¿vale? Este es el mensaje del Evangelio. También mencionamos la semana pasada, y los quiero recordar hoy también, el papel que tiene el Espíritu Santo cuando nosotros predicamos el Evangelio. Mencionábamos ese papel primordial que el Espíritu Santo tiene para que la predicación del Evangelio produzca un efecto en los creyentes, ya que es el Espíritu Santo quien convence de pecado a las personas. Es decir, decíamos que David, no puedo convencer de pecado a nadie, ¿no? O sea, no es que es por el poder y la fuerza que tiene David, o que tiene Leo, o que tiene cualquiera de nosotros, sino que nosotros pues, somos simplemente, ¿no? Y luego vamos a ver como un ejemplo, como unos sembradores, ¿no? Pero lo que tiene poder es la semilla, ¿vale? Lo que tiene poder es la semilla. Y es el Espíritu Santo el que puede producir esa convicción de pecado. Te compartía también la semana pasada, ahí en el grupo, la prédica con la que yo me convertí, que es curioso porque luego cuando uno vuelve a escucharlo dice, bueno, pues no parece que está diciendo algo quizá tan, no sé, que habría en mi mente ese día, ¿no? Que yo estaba escuchando esa palabra. Pero es que el tema es la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento, ¿no? En mi vida en ese caso, o en la vida de la persona. Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús estaba diciendo, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo el que trae convicción y piensa, pues, este ejemplo que te decía de el sembrador. Si tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio, pues el sembrador somos nosotros, si somos los que vamos a compartir la palabra, el mensaje, la semilla es el mensaje del Evangelio, que ya hemos dicho cuál es su contenido, la tierra es el corazón que va a recibir el mensaje, que en Mateo capítulo 13, no lo vamos a leer ahora, pero Mateo capítulo 13, versículo del 1 a 9, habrás leído en alguna ocasión o habrás escuchado acerca de la parábola del sembrador. Jesús, ¿no?, está diciendo que un sembrador salió a sembrar y que la semilla, ¿no?, un sembrador que esparce semillas y que cayó en diferentes tierras. Y junto al camino, en pedregales, en medio de espinos o en buena tierra. Y luego da una explicación de que eso habla pues de diferentes personas, tipos de personas, aptitudes con las que uno recibe el mensaje del Evangelio. Y eso nos tiene que poner a pensar en cómo respondemos nosotros al mensaje del Evangelio cuando el Espíritu Santo está tocando a la puerta de nuestro corazón. Mira, quizá en alguna ocasión has leído la Biblia, ¿no? O en alguna ocasión escuchaste el Evangelio y puede ser que la primera vez que lo escuchaste no respondiste positivamente. A lo mejor al principio escuchaste y no le dabas importancia. Yo recuerdo que a mí intentaron hablarme acerca de Dios, acerca del Evangelio cuando yo tenía 15 o 16 años, porque empecé a tener problemas con las drogas y mi madre, como una vecina era cristiana, me mandó a la iglesia, ¿no? Me mandó ahí con un grupo de jóvenes y yo decía, ¿estos quiénes son? ¿Qué gente más rara? Esto es una secta. E incluso me acuerdo haber tenido una conversación en la oficina del pastor y recuerdo que después de esa conversación, me lo dijo al tiempo mi madre, que le dijo, dice, lo único que podemos hacer es orar por él, porque él ahora mismo, o sea, no quiere saber nada. Lo que quiere es vivir su vida. Yo quería disfrutar la vida, entre comillas, ¿no? Y no, pues hasta los 21 años, pasaron unos 5 años hasta que yo realmente tuve un encuentro con el Señor. Así que la tierra
es el corazón del que recibe. Y el Espíritu Santo es el que convence, y tienes que tomar, cuando tú estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, cuando sientes que no es el hombre, sino que es Dios llamando a la puerta de tu corazón, aprovecha esa oportunidad, aprovéchala, ¿vale? Porque es Dios llamando a tu corazón. Y entonces responde. Ahora, si tú quieres ver en la Biblia predicaciones del Evangelio, yo te recomiendo vete al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Ya después de que Jesús ha muerto, ha resucitado, ahí lo tienes, y hay un montonazo de versículos, y seguro que hay algunos que a mí se me han pasado, pero si tú quieres ver personas compartiendo el mensaje del Evangelio, tienes que leerte Hechos de los Apóstoles. Y de todos los que hay aquí, que lo puedes ver, hay un listado, ¿no? Hechos capítulo 2 del 14 al 41, Hechos capítulo 3 del 12 al 26, Hechos 4 del 8 al 12, Hechos 5 del 29 al 32. De todos estos, pues yo quiero resaltar unos 3, ¿vale? Yo te lo dejo ahí. De cada uno de estos pasajes estamos viendo que hay un contexto en el que se predica, hay un predicador, hay una audiencia que no siempre es la misma, hay un mensaje que se está exponiendo que contiene el Evangelio, y también he puesto ahí que hay algunos versículos clave. De todos esos versículos, de todos estos textos o pasajes que te he compartido, cuando decimos versículos clave, he estado mirando en mi Biblia, y es que se habla de la muerte y resurrección de Jesús, y se habla de la necesidad de arrepentimiento de pecados, ¿vale? En todos estos mensajes o todos estos pasajes que te he compartido, aparte de que hay un contexto, hay un predicador, hay una audiencia, pues se habla de eso, de la muerte y resurrección de Jesús, y se habla también de la necesidad de arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, en Hechos 2, capítulos, pues desde el 14 al 41 es todo el pasaje. Ahí está hablando, no, para no alargarnos mucho, no voy a leer todo el pasaje, te lo dejo ahí, tienes toda la información, pero sí te voy a decir que ahí es pues el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene, donde los discípulos comienzan a ser llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lengua, se arma un alboroto, era una fiesta judía, ¿no? Porque venían judíos que había repartidos pues por todas las naciones, venían a festejar esa fiesta de Pentecostés, les escuchan hablar en lengua, dice, estos están borrachos, están locos, ¿qué les pasa? Y entonces hay una predicación del Evangelio por parte de Pedro. Y Pedro está ahí predicando, y después de la predicación se produce una convicción de pecado en las personas que estaban escuchando, y dicen, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que aquel día se añadieron como 3.000 personas a la iglesia. Imagínate. Entonces, mira, vemos ahí en ese texto que se está predicando a un público judío, aunque venían de muchas nacionalidades, pero todos judíos, y entonces está compartiendo ahí con ellos, en este caso, Pedro. Ahora, también de todos los textos quisiera resaltar otro. Ahí estamos bien, ¿no? Ok. También la predicación de Felipe al etíope, Hechos capítulo 8. Si tú vas a Hechos capítulo 8, nuevamente no voy a leer todo el texto. ¿Por qué? Porque si no, vendrá el conserje y dirá, ya es hora de irse. Hechos capítulo 8, bueno, te lo digo, ¿vale? Por eso te mando ahí los textos. Ahí está hablando de que Felipe, que era pues un hombre con el que contaban en la iglesia para servir en las mesas, eso está en Hechos capítulo 6, habla de que se escogen algunos diáconos, y entre ellos estaba Felipe, un hombre varón lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, con buen testimonio, y que sirve mesas, pero que también predica el Evangelio, ¿no? Y hace señales. Y ahí en Hechos 8 nos relata cómo Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca a una carreta, ¿no? Una carreta donde va un hombre que era etíope y que servía a la reina de los etíopes.
Y este hombre, pues está claro, era etíope, servía a la reina de los etíopes, probablemente, no, seguramente judío no era, no tenía las costumbres ni las creencias judías, pero sin embargo, este hombre había ido a Jerusalén para adorar. O sea, este hombre que era gentil, que no era judío, pero que estaba en una búsqueda de Dios. Y él estaba leyendo, sin saber muy bien de la palabra, estaba leyendo acerca del profeta Isaías. Y entonces, como estaba en esa búsqueda, le pregunta a Felipe de quién está hablando ahí. ¿No? Porque Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Pues ¿cómo lo voy a saber si nadie me lo explica? Le dice el etíope a Felipe. Eso está ahí en Hechos capítulo 8. Y dice que Felipe, desde ese texto que él está leyendo, desde Isaías, empieza a explicarle de quién está hablando ahí proféticamente, que está hablando del Mesías, y le lleva hasta el punto de hablarle de la necesidad de arrepentimiento, y entendemos que también le habla del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque llega un momento donde dice el etíope, bueno, ¿y entonces qué impide que yo sea bautizado? Dice, bueno, si tú crees, bien puedes. Entonces, había entendido el Evangelio, dice ahí en el texto que le predicó el Evangelio partiendo desde Isaías, y entonces pues le habló de la muerte y resurrección de Jesús, le habló del arrepentimiento y le habló también del bautismo. Y este hombre dijo, para el carro, que ahora mismo tomo esta decisión. Entonces, él tomó esta decisión y se bautizó. Y luego también quiero resaltar Hechos capítulo 17. Y estoy hablando de estos textos en concreto porque son diversos. Vemos la predicación del Evangelio en cada uno de ellos, pero son diversos. Hechos capítulo 17 nos habla de la predicación de Pablo en Atenas. Ahora es otro contexto, ¿vale? Vemos a Pablo predicando, perdón que se me fue la pantalla, a una multitud en Atenas, Grecia, con creencias totalmente diferentes, ya no judíos, ya no personas que están viniendo, pues que tienen inquietud de encontrar a Dios o de conocer acerca del Antiguo Testamento, sino personas con creencias totalmente diferentes y en un contexto geográfico y cultural lejano a Jerusalén, lejos, ¿vale? En este caso es Pablo que ha ido en un viaje misionero a un lugar lejano donde ni la cultura, ni el contexto, ni las creencias tienen nada que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque no eran judíos. Y sin embargo, vemos cómo él, en este caso, aferrándose a que Pablo, está caminando por ahí y ve que tienen un montón de ídolos en Atenas, que tienen un montón de estatuas de la diosa tal, del dios cual, y dice que incluso encuentra un pedestal donde dice al Dios no conocido, un pedestal donde no hay ninguna estatua, y entonces pues dice, pues no vea esta gente si adora a dioses, ¿vale? Y entonces aprovecha Pablo esa oportunidad y dice, pues yo vengo a hablaros de este Dios del que vosotros no conocéis, ¿no? Y como juega con esas creencias que ellos tienen para poder predicarles el Evangelio. Y también en esa predicación, él no empieza a hablar de las profecías del Antiguo Testamento, no empieza a hablar de la ley de Moisés, sino que a los atenienses les está hablando de la creación, de la naturaleza, y desde ese punto les lleva a hablarles acerca de Jesús. Y lo que quiero decirte es que, aunque el mensaje del Evangelio no cambia, el punto de partida y la forma de presentarlo se adapta o se debe adaptar al contexto, ¿vale? Y ahora me vas a entender cuando digo esto. Bueno, tú has visto en estos ejemplos, ¿no?, que hemos resaltado la diferencia de cada uno de ellos. Pedro a una multitud de creencia judía que viene a una fiesta judía y que aparte que están en Jerusalén, que no hace mucho tiempo todo el mundo sabe que han crucificado a uno que se decía el Mesías, Jesús el Nazareno, y eso es algo como que todo el mundo lo tiene fresco en la mente. Luego vemos a una persona que no es judía, pero que tiene como un deseo de encontrar a Dios, ¿no? Está en una búsqueda y está queriendo incluso indagar en las Escrituras, pero quizá no tiene la ventaja de haberse criado en ese contexto judío, al etíope.
¿vale? Hay personas así, ¿no? Hay personas que quizás no tienen mucho conocimiento, pero están en una búsqueda. Y luego vemos a una multitud que está más para allá, ¿no? Una multitud que no tiene idea de lo que le estamos diciendo y que tiene sus propias creencias, sus propias ideas acerca de Dios, acerca de la creación, y que a veces pues nos encontramos que es bastante difícil llegar a ellos con el Evangelio. ¿Sabes una cosa? Hay lo que llaman los elementos de la comunicación, ¿no? Porque nuestro gran reto es poder llevar el mensaje del Evangelio a las personas que tenemos en nuestro entorno. Y los elementos de la comunicación consisten en que hay un emisor, o sea, alguien que es quien emite el mensaje, que hay un receptor, alguien que tiene que recibir el mensaje, y tú ves pensando... Ve pensando aquí en, a ver, si yo tengo que compartir el Evangelio y yo soy el emisor, tiene que haber otro que me va a escuchar. Hay también un código o un lenguaje, que es un conjunto de signos con el que se transmite el mensaje. Y ahí podemos estar hablando también del idioma, de signos, en caso de que la persona necesita, pues, a través de dactilológico o idioma de signos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede expresar con palabras o no escucha. También el estilo de, no solamente el idioma, sino el lenguaje que nosotros utilizamos, porque evidentemente pues tú en Francia no vas a predicar en español, si es a los franceses tendrás que usar, ¿verdad?, el código adecuado. Y también pues el mensaje lo tenemos claro, y luego también hay obstáculos a la comunicación. Ahora, cuando hablamos de esto, del código que usamos, del lenguaje que usamos, al pensar en nuestro contexto, tenemos que pensar un poco... Mira, ¿tú sabes qué es lo que ocurre algunas veces? Que nosotros los cristianos hablamos en versión Reina Valera con la gente. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Tú has leído la Biblia en Reina Valera? Sí, ¿no? ¿Y la has leído en Nueva Traducción Viviente? ¿Y con cuál te enteras mejor? Nueva Traducción, ¿por qué? Porque Reina Valera, ¿por qué no te enteras tanto con Reina Valera en algunos textos? Por los términos que usa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a veces, sí, porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a usar nuestro vocabulario bíblico, pensamos que todo el mundo nos va a entender. Pero la realidad es que cuando hablamos de la sangre del cordero, con personas que no tienen ni idea, dice, ¿eso qué? ¿Eso que hacéis sacrificios, rituales allí? Yo a veces para meterle miedo a la gente digo, sí, pues claro, allí pues cada domingo sacrificamos un cordero, rociamos con sangre a la gente, ¿no? Y eso pues es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pero es verdad que hay términos que para nosotros pues son muy bíblicos, muy entendibles, que para la gente que no tiene idea le suenan como a chino, ¿no? Es como que yo me pusiera aquí a explicar algo en chino, ¿no? ¿No? ¿Tú te estás enterando de algo? No. Ni estoy hablando chino, ni estoy hablando en lengua, ¿vale? Pero es importante el código. Y otra cosa también es que hay obstáculos a la comunicación, ¿vale? Obstáculos, ¿qué obstáculos puede haber? Pues mira, a veces hay obstáculos que son prejuicios. Podemos estar hablando en un idioma y en un lenguaje totalmente entendible para las personas, pero el mensaje no está llegando, ¿por qué? Porque hay barreras, hay prejuicios. ¿Prejuicios qué es? Que yo estoy pensando, no, lo que me está diciendo este me está queriendo engañar. Me está queriendo engañar, lo que me está diciendo, vete tú a saber, ya tiene una idea preconcebida, que lo más común que es, en el contexto donde estamos, que es un prejuicio bastante común acerca del mensaje del Evangelio. ¿Qué ideas tiene la gente en la mente que es como una barrera? ¿Alguien? Vienen a sacarme dinero. Vienen a quitarme la libertad, a decirme esto no puedes, esto no puedes. Cortarme. Por ahí. ¿Vale? Esto es una secta. Entonces tú, ¿no? Yo qué sé, mira, yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi madre siempre, niño, cuando a la hora de la siesta, si llaman y yo no estoy, no vayas a abrir. Y miras por las mirillas, si son los testigos de Jehová, no les abras.
¿no? Eso siempre, mi madre, porque en la mente no está, no, porque esta gente vienen ahí a comerte el coco, que no sé cuánto, pero es que ese mismo prejuicio, hay personas que lo tienen acerca de ti porque eres cristiano, ¿tú lo sabes? Y acerca de la iglesia. No, esos son unos locos, vete tú a saber qué es lo que dicen ahí, y luego te comen el cerebro, y luego y no te dejan que hagas esto y que hagas lo otro, ¿no? Pues esos son prejuicios, y esos son obstáculos para el mensaje, ¿ok? Y luego también, pues no solamente esto, sino los desafíos contemporáneos que tenemos, como el secularismo, es decir, vivimos en una sociedad donde cada vez más, o sea, Dios no existe, está fuera, todo es natural, todo es humanismo, lo que el hombre puede conseguir en sus fuerzas. O sea, como que Dios, los términos Dios, iglesia, eso no entra en el vocabulario, ¿no? Ni en el imaginario, ¿no?, de las personas. Luego el relativismo, o si no, incluso hasta la apatía espiritual. Todo esto son obstáculos para el mensaje del Evangelio, ¿no? O también el decir, ¿para qué necesito yo a Dios? Si yo estoy bien con mi vida, con lo que tengo, ¿para qué necesito yo a Dios? ¿No? Como pensando que simplemente estamos hablando de añadir un plus, algo mejor que podemos añadir a la vida. Pero es que no estamos hablando de añadir una bendición a la vida. No estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la necesidad de salvación. ¿Entiendes? Y luego también, pues, en los elementos de la comunicación, pues debe haber o suele haber como una retroalimentación, es decir, que la persona que está escuchando nos dice o nos da su opinión o su impresión de lo que está escuchando. Y siempre hay un contexto donde estamos hablando. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Contexto cultural, contexto geográfico, el ambiente donde estamos, porque quizá, sobre todo los que venís de fuera, os dais cuenta, pues no es lo mismo Andalucía que, no sé, que Vigo, ¿no? No es lo mismo, es que la gente se relaciona diferente. Pues que no es lo mismo Cataluña que Madrid, porque veo que la gente actúa y se relaciona diferente. Y yo te pregunto a ti, de todas estas cosas que estamos mencionando, que pueden ser obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos que tú te encuentras día a día? O sea, si has intentado compartir el Evangelio con alguna persona, ¿cuáles son los obstáculos más comunes? ¿O cuáles crees que pueden ser? Incredulidad. Incredulidad, o sea, gente como que no quiere creer o no creer en nada, o prejuicios. Como desinterés, no me interesa eso. Tienen otros intereses. Hay otros intereses que compiten, como que eso no está. ¿Qué más? La eternidad no está dentro de su pensamiento. La eternidad no está en el pensamiento, entonces ¿para qué? Han visto escenarios, ¿no? Dios es malo, no me hables de tu Dios, porque el concepto que tengo es este. Una mala imagen de Dios, entonces como un rechazo. El contexto cultural, el catolicismo, muy marcado. Muy bien. ¿Pensáis que en la manera en que a veces como creyentes compartimos o nos acercamos, pensáis que es adecuada para el contexto cultural, el contexto, no sé, social donde estamos? ¿Pensáis que a veces la gente puede no entendernos cuando intentamos hablarles acerca de Dios, acerca de la palabra? ¿Sí? ¿Pensáis que quizás pueden creer que le estamos hablando de yo qué sé, ¿no? Que no nos entiendan cuando... ¿Qué pensáis en este contexto, ¿no? Estamos en estepa o estamos en los lugares de alrededor. ¿Qué se necesita para que llegue el mensaje del Evangelio? ¿Qué consideraciones deberíamos de tener? Empatía. Claridad, como hablarle en palabras que puedan entender. Hablarle en palabras que puedan entender. Porque tú sabes una cosa, a veces, mira, lo hemos visto en los ejemplos que poníamos, de hecho, de los apóstoles, pues que no es lo mismo hablarle a una persona que se declara católica practicante,
que tiene cierta idea de la palabra de Dios o de la historia de Jesús, que hablar a una persona que quizá no haya escuchado o no se haya criado en un contexto católico y que se declare ateo o agnóstico y que no tenga tampoco ni mucha idea de qué dice la Biblia. Pues no es lo mismo hablar a esa persona, a una persona que a otra, ¿verdad? No es lo mismo hablarle a un jovencito o jovencita de 14 años que quizá no haya tenido un recorrido donde ha escuchado acerca de Dios, acerca de Jesús, que hablarle a una persona ya mayor. No es lo mismo, ¿verdad? Mira, quiero decirte con todo esto que estamos hablando que el Evangelio no es una fórmula mágica que al pronunciarla produce un efecto. El mensaje debe ser recibido y entendido por el oyente. Recibido y entendido, ¿vale? O sea, lo que decía antes, no podemos hablar en chino, ¿no? Si hablamos en chino, pues la gente no se entera. Y leíamos la semana pasada Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Pero que se lo diga de tal manera que lo entiendan, ¿no? Debemos tomar en cuenta que vivimos, esto es muy importante, escucha esto, vivimos a una gran distancia cultural y temporal del contexto original donde se produjeron los hechos del Evangelio. Y no podemos replicar literalmente en nuestros contextos algunos ejemplos de predicación que hay en las Escrituras, como por ejemplo, yo no puedo vestirme con piel de camello, comer saltamontes y salir por estepa gritando ¡arrepentidos! Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no puedo tomar la predicación de Juan Bautista y repetirla igualito, o sea, porque es bíblico. Es que es bíblico y como es bíblico hay que tomarlo literal. ¿Tú me entiendes? Yo no, pero pues, hay gente hoy día que sigue haciendo eso, ¿vale? Está en YouTube. Hay gente que sigue haciendo eso porque a veces pensamos, chao, pensamos que si lo tomo literal eso va a tener poder porque es bíblico. Mira, lo que tenemos que considerar es no aguar el mensaje del Evangelio. Hablar de pecado, hablar de la necesidad de un Salvador y hablar de la esperanza. Pero tengo que considerar el contexto donde yo estoy, porque probablemente si yo hago eso en Estepa, pues yo no sé, ahí sí que vamos a causar prejuicio. Ahí yo no sé qué pasaría, ¿verdad? Llamarían a la policía, tendrían que pagar la fianza y entonces pues no, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Yo espero que con ese ejemplo te haya quedado claro. Y también podríamos hablar de diferentes métodos a la hora de compartir el Evangelio. Pues bueno, vemos ahí, hemos visto en la palabra que a veces una predicación pública, grupal, a veces un tú a tú, ¿no? A veces una oportunidad que surge fortuitamente. Pues yo no sé, en tu contexto donde tú estás, ¿cuál crees que sería el mejor método? Hemos visto por años, ¿no? Yo creo que ha habido tiempos donde se hacía mucho evangelismo en la calle, en una plaza, subirse a un banco, empezar ahí a gritar, a dar voces, no mal, sino compartir el testimonio de una persona. Quizás hemos ido viendo que en este tiempo, en este contexto, como que la gente no nos quiere mucho eso, ¿no? Y si ve a alguien que le va a abordar por la calle, como que nos quiere, estamos ya en una cultura donde es mucho mi privacidad, mi intimidad, ¿no? Eso que me coja alguien por la calle y me empiece a hablar como que no me apetece, yo no quiero escuchar. No digo que no pueda ser efectivo de esa manera. O también ir casa por casa, tocando las puertas a predicar el Evangelio. Yo creo que hay muchos métodos, ¿verdad? Hay a través de estrategias, de proyectos sociales, de suplir necesidades, pero simplemente, y no te voy a decir, mira, este es mejor o este es peor, pero lo que sí es importante es que nosotros tengamos claro, cuál es el mensaje del Evangelio, cuál es el contexto donde nosotros estamos y cuál es ese código o ese lenguaje o esa forma en la que nosotros tenemos que expresarlo para que la gente sí comprenda lo que le estamos diciendo. Porque ya decíamos la semana pasada o semanas anteriores, es difícil hablar de pecado en una sociedad donde es amoral, donde pecado, ¿eso qué es?
¿verdad? Porque quizás hace 20 o 30 años hablabas de pecado y la gente, por un contexto católico, entendía lo que le decías. Bueno, pecado es aquello que está mal delante de Dios. Pero hoy en día que tú hablas, ¿pecado? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Pecado? ¿Eso qué es? No, porque pecado habla de tener una conciencia de Dios. O sea, es ofender o quebrantar las leyes de Dios. Pero si yo ni tengo conciencia de Dios, ¿de qué pecado me estás hablando? ¿Entiendes? Entonces tenemos que buscar la manera. Vamos a ponernos de pie. Y este es uno de nuestros retos, Quiero decir, ¿vale? Con todo esto que te he mencionado, decimos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Ojo, nuestros métodos, nuestras estrategias no pueden ni deben sustituir la obra que el Espíritu Santo hace. O sea, porque si no estaríamos hablando de algo meramente intelectual, ¿vale? Aunque nosotros dependemos del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, pero tú y yo tenemos nuestra parte de responsabilidad. O sea, si nosotros somos esos mensajeros, esos portadores del Evangelio, sí tenemos que buscar al menos que por nuestra parte el mensaje sea comprensible, sea coherente para el contexto donde nosotros estamos. Yo creo que las chicas estaban compartiendo también la otra semana acerca de esto, la relación, la confianza, la cercanía. Leti decía también la empatía con las personas, porque es un poco difícil, ¿no? Aquí en Estepa, en España, no te conozco de nada y venir a decirte que tú estás mal, que tienes que cambiar de vida, como que no es bien recibido, ¿no? A lo mejor en otros lugares sí, ¿no? La gente le gusta que le digan eso. Aquí la gente no suele gustarle tanto. No le gusta más el chocolate con churros que le digan el pecado y tal, ¿no? Pero hay que buscar, y mira, esto es algo que escuché en un retiro que tuvimos de liderazgo. Ojo, no vayas a pensar en las personas como tu proyecto evangelístico. Es decir, como si fueran un objeto. Nosotros como creyentes debemos de tener un interés genuino por las personas. Amar a las personas genuinamente. Ah, no, es que ha rechazado el mensaje del Evangelio, entonces ya no le amamos. No. O sea, nuestro deber es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y buscar la manera de que el mensaje del Evangelio pueda llegar a sus vidas. Y luego es verdad que por más esfuerzo que hagamos, dependemos del Espíritu Santo y, ojo, ¿cuál es la respuesta que la gente da al mensaje del Evangelio? Porque las personas pueden, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, que también podemos endurecer el corazón. Así que vamos a orar. Que Dios nos ayude, pero quédate pensando en esta semana en esto. La semana que viene todavía vamos a seguir hablando del Evangelio. Seguro que hay más cosas que aportar, que añadir. Yo hoy me he querido enfocar en este matiz, ¿vale? En estrategias, contextos. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, tú nos has dado esta responsabilidad. Tú nos has confiado, Señor, el que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Señor, no solo con palabras, Señor, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero también que hablemos claramente acerca de tu Evangelio, Señor, de esas buenas noticias. Señor, ayúdanos a entender dónde estamos situados, Señor, en qué lugar, Señor. Oh Dios, es verdad que nuestro contexto está muy lejos de los hechos que ocurrieron con Jesús, Señor, al morir ahí en la cruz, que era una noticia escuchada, conocida. Señor, estamos a 2000 años, Señor, de ese evento, Señor. Pero Dios, ayúdanos, Dios mío, a traer tu mensaje, tu evangelio, Señor, a los días de hoy y a donde nosotros estamos, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos, Señor, también perseverancia, Señor, paciencia, Señor, amor, Señor, en nuestras vidas, para compartir, Señor, este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho.